Hola, mi nombre es Janina Vilón. En esta clase vamos a continuar con aparato digestivo y vamos a ver anexos al tubo digestivo. Como objetivo de la clase vamos a describir la estructura histológica de las glándulas salivales mayores, el hígado y el páncreas y conocer las funciones de todas estas órganos. Dentro de lo que son anexos al tubo digestivo vamos a incluir lo que son las glándulas salivales mayores, parótida, submaxilar y sublingual, hígado y páncreas. Todas estas estructuras están por fuera del tubo digestivo, pero tienen un sistema de conductos que permiten que sus secreciones lleguen a contactar con los alimentos y son fundamentales estas secreciones para lo que es el proceso de digestión. Comenzando con las glándulas salivales. Nosotros tenemos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores que producen diariamente aproximadamente 1200 mililitros de saliva por día. Todo lo que son las glándulas salivales menores son glándulas no capsuladas que van a estar dentro de lo que es la cavidad oral, en las mejillas, en las encías, en la lengua. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta oportunidad son las glándulas salivales mayores, la parótida, que tiene un conducto que se llama conducto de Stenone, que desemboca enfrente del segundo molar, y es la glándula salival de mayor tamaño y por lo tanto la que produce la mayor cantidad de saliva. Después tenemos lo que es la glándula submaxilar o submandibular, que tiene el conducto de Wharton, y la glándula sublingual, que fíjense que está ubicada ahí en el piso de la boca, y que desemboca mediante múltiples conductos directamente en la cavidad oral o mediante un conducto un poco más largo. La saliva va a cumplir múltiples funciones, algunas relacionadas con el proceso digestivo y otras no. Recordemos que es un líquido que tiene múltiples componentes. El principal componente va a ser el agua, pero va a tener electrolitos como sodio, potasio, calcio y fósforo, por ejemplo, muy importantes en lo que es la mineralización de los dientes. Este volumen acuoso que tiene la saliva es muy importante, ya sea para lubricar y mantener humectada la mucosa oral y regular la ingesta de líquidos. Dentro de los componentes de la saliva también vamos a tener distintas enzimas, por ejemplo, enzimas digestivas como la alfa-amilasa, muy importante en el inicio de la digestión de los hidratos de carbono, donde esa saliva se mezcla con el alimento y esa amilasa empieza a actuar e incluso su acción continúa mediante el alimento va pasando a través del esófago. También vamos a ver que tiene función inmunológica. Tenemos que la saliva es rica en lisozima, una enzima bactericida. También produce lactoferrina, que capta el hierro y evita que ese hierro pueda ser utilizado para las bacterias en su crecimiento, y eso evitaría el sobredesarrollo bacteriano a nivel de la cavidad oral. La saliva también tiene factores de crecimiento muy importantes en la reparación de las lesiones intraorales. Vamos a ver que también mediante lo que es la solubilización de algunos componentes de los alimentos favorece la percepción del gusto a través de los corpúsculos gustativos. Produce otra proteína que se llama aptocorrina, que tiene una función muy similar al factor intrínseco del estómago, por lo que se va a unir a la vitamina B12. Y también dentro de lo que es la función inmunológica, recordemos que la saliva tiene gran cantidad de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que predomina a nivel de las secreciones y que vamos a ver que obviamente va a ser sintetizada por los plasmocitos ubicados en el tejido conectivo laxo que rodean a los acinos que forman las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores van a estar rodeadas por afuera por una cápsula de tejido conectivo denso. De esa cápsula van a partir tabiques hacia el interior que la van a ir dividiendo en lóbulos y en lobulillos. Por los tabiques va a ir viajando lo que son los vasos sanguíneos y también vamos a poder observar la presencia de algunos conductos excretores llamados conductos interlobulillares. El conectivo de los tabiques luego se va a introducir en el interior de los lobulillos, se va a ir haciendo cada vez más laxo y el tejido conectivo
intralobulillar que va a ir rodeando a los acinos. Vamos a ver que es un conectivo laxo rico en linfocitos y plasmocitos, que justamente son los encargados de sintetizar la inmunoglobulina que forma parte de la secreción salival. En cuanto a lo que es la unidad funcional de las glándulas salivales, la vamos a llamar cialona. Esa cialona está formada por los adenómeros, que son adenómeros acinares, de los cuales vamos a tener mucosos, serosos y mixtos, y vamos a tener lo que es el sistema de conductos. Los conductos que forman parte de la cialona son los conductos intralobulillares, que a su vez se van a dividir en intercalares y estriados. Continuación de los conductos intralobulillares vienen lo que se llaman conductos interlobulillares, luego los interlobares y después el conducto principal que ya va a desembocar en la cavidad oral. Los conductos, a partir de los conductos interlobulillares, esos ya no formarían parte de la cialona. Acá tenemos una imagen donde observamos lo que es el adenómero de forma acinar y los conductos que forman parte de la cialona, que son los conductos intercalares que se continúan inmediatamente con el acino, y después los conductos estriados. Estos dos conductos, como dijimos recién, pertenecen a lo que llamamos conductos intralobulillares. Acá volvemos a ver una imagen de la cialona donde observamos distintos tipos de acinos, acinos serosos, acinos mucosos. Vamos a ver que justamente la variedad de acinos que compone cada glándula salival mayor va a ser uno de los parámetros que nosotros vamos a usar para poder diferenciarlas. Obviamente que los acinos serosos van a producir todo lo que es el componente más proteico, fíjense que produce agua, sales, amilasa, peroxidasa. Los acinos mucosos también producen agua, glucoproteínas y una secreción más mucosa. Esos acinos, tanto mucosos como serosos, luego se van a continuar con lo que son los conductos intercalares. Esos conductos intercalares van a estar revestidos por un epitelio cúbico simple y luego van a formar lo que son los conductos estriados, donde el epitelio va a ir subiendo de altura, ¿sí? Inicialmente va a ser cúbico y después se va a ir transformando en un epitelio cilíndrico simple. Tanto alrededor de los acinos como alrededor de los conductos podemos encontrar células contráctiles llamadas células miepiteliales, y fíjense cómo a medida que la secreción va recorriendo el sistema de conductos, también va sufriendo modificaciones, sobre todo en lo que es la composición electrolítica. En esta imagen observamos la organización de una glándula salival mayor en lobulillos, separados por estos espacios donde debería haber tejido conectivo denso no modelado, que serían los tabiques, y vamos a visualizar que en el interior de los lobulillos vamos a tener distintos tipos de acinos y conductos. Basándonos en la diferencia entre distintos tipos de acinos, tenemos tres glándulas salivales mayores. La glándula parótida es una glándula exclusivamente serosa. Por lo tanto, lo que vamos a ver son acinos bien basófilos, con todo lo que son las características del acino seroso. En la parótida es fácilmente reconocible el sistema de conductos intralobulillares, tanto los conductos intercalares como este que observamos acá, que es un conducto estriado. Otra característica que ayuda a diferenciar la parótida es que entre los acinos también hay gran cantidad de tejido adiposo. La glándula submaxilar o glándula submandibular es una glándula mixta a predominio seroso. Vamos a poder encontrar todos los tipos de acinos, mucosos, serosos y mixtos, pero con una gran predominancia de lo que son acinos serosos. En esta glándula, si bien podemos reconocer el sistema de conductos, van a ser un poco más cortos que en la glándula parótida. Y después tenemos la glándula sublingual, que es una glándula mixta, pero en este caso a predominio mucoso. Lo que vamos a ver son gran cantidad de acinos mucosos, podemos observar acino mixto, pero también raramente observemos un acino seroso puro. En la glándula sublingual, todo el sistema de conductos intralobulillares va a ser más corto, por lo tanto va a ser más difícil de observar a nivel de los preparados. Acá observamos nuevamente lo que sería la organización en lobulillos y podemos ver en esta zona
de tabique este conducto de mayor tamaño, llamado conducto interlobulillar, porque va a estar ubicado entre los lobulillos. El epitelio de este conducto va a ser un epitelio cúbico o cilíndrico estratificado, va a ser de mayor tamaño que los conductos intralobulillares y va a estar rodeado de tejido conectivo. Al estar ubicado en el tabique de tejido conectivo, frecuentemente alrededor de él podemos observar distintos vasos sanguíneos. Por el contrario, acá observamos un lobulillo y todos estos conductos que vamos a observar adentro del lobulillo los vamos a llamar conductos intralobulillares. Acá vemos más de cerca lo que sería el epitelio de un conducto interlobulillar. Observamos los conductos intralobulillares. Tenemos por este lado lo que sería el conducto intercalar, que es el conducto más pequeño. Fíjense que este conducto está revestido por un epitelio cúbico simple bastante bajito. Es el que continúa inmediatamente a los acinos y está mucho más desarrollado en lo que son las glándulas que tienen secreción serosa. En las glándulas de secreción mucosa, donde la secreción sufre menos modificaciones a medida que pasa por el sistema de conductos, estos conductos son muy cortos y por lo tanto son más difíciles de visualizar en los preparados. Las células de los conductos intercalares se van a encargar de secretar bicarbonato y reabsorber cloro hacia lo que es el producto de secreción. Estos conductos intercalares luego van a originar lo que son los conductos estriados. Estos conductos estriados van a ser de mayor tamaño, tienen un tamaño similar o mayor al tamaño del acino. El epitelio se va a ir transformando en un epitelio cúbico simple más alto que el del conducto intercalar y después se va a ir transformando en un epitelio cilíndrico simple. Y característicamente las células de estos conductos van a ser bien acidófilas y tienen en la parte basal estas rayitas que están marcadas con la letra S que se llaman estriaciones basales, donde si uno la visualiza con microscopía electrónica, ahí hay presencia de repliegues de la membrana plasmática donde se observan mitocondrias. Acá vemos más de cerca lo que sería la pared de un conducto estriado. Fíjense que en la parte basal se ve la presencia de estriaciones basales donde van a estar ubicadas las mitocondrias. Estos conductos se van a encargar de reabsorber sodio y cloro y van a secretar potasio y bicarbonato. Por lo tanto, esto va a ir modificando la secreción a medida que pasa por el sistema de conductos. Al igual que lo que pasaba con los conductos intercalares, estos conductos son más evidentes en las glándulas de secreción serosa. Acá vemos una imagen de la glándula submaxilar. Acá la vemos de manera panorámica y la vemos completa. La cápsula de tejido conectivo denso, los tabiques de tejido conectivo que se meten hacia el interior del órgano y lo van dividiendo en lobulillos. Tenemos acá presencia de conductos interlobulillares, podemos ver también algunos vasos sanguíneos entre los lobulillos y después ya vemos la presencia de los lobulillos donde vamos a encontrar los conductos intralobulillares y obviamente los acinos. Recordemos que la glándula submaxilar va a ser una glándula mixta, ¿sí?, con distintos tipos de acinos, pero a predominio de los acinos serosos. ¿Sí? Acá vemos algunos acinos mixtos, ¿sí?, el acino mucoso con la medialuna serosa. Acá se ve un acino seroso puro y este conducto que vemos acá es un conducto intralobulillar de tipo estriado. La glándula parótida habíamos dicho que era exclusivamente serosa. Fíjense que únicamente observamos abundancia de acinos serosos. Acá también vemos algunos conductos estriados como conductos intralobulillares. Y después habíamos dicho que otra característica era la presencia de tejido adiposo entre los acinos. Acá vemos de vuelta, ¿sí?, gran cantidad de acinos serosos y conductos de tipo estriado. Y por último, la sublingual, que era una glándula mixta, en este caso a predominio mucoso. Fíjense que es fácilmente reconocible porque ya la tinción va a ser mucho más pálida. Fíjense en este corte cómo se ve el sistema de conductos en corte longitudinal, cómo se van a ir ramificando.
acá vemos más de cerca. Recordemos que en este tipo de glándula lo que vamos a ver son acinos mucosos o acinos mixtos. Raramente vamos a ver acinos serosos puros. El hígado es un órgano muy voluminoso que va a estar ubicado principalmente a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, pero también se extiende hacia lo que es el epigastrio. Va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso no modelado llamado cápsula de Gleason. Desde esa cápsula van a partir tabiques bastante profundos que van a dividir al hígado en lo que es el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, y en la parte posterior se pueden observar dos pequeños lóbulos, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Fíjense que acá observamos lo que es el ilio, por donde van a ingresar las estructuras vasculares y por donde va a salir parte de la vía biliar. Y lo que observamos acá también en la parte posterior del hígado va a ser la vesícula biliar. El hígado es un órgano imprescindible para la vida y cumple múltiples funciones. Dentro de las funciones tenemos la función de síntesis. El hígado se va a encargar de sintetizar la albúmina, que es la principal proteína plasmática y que regula el volumen plasmático y el equilibrio del líquido entre lo que es el compartimiento vascular y los tejidos, ¿sí? Controlando lo que es la presión oncótica. Ayudando a la albúmina también van a estar las alfa y beta globulinas, también sintetizadas por el hígado y que actúan también como proteínas transportadoras. El fibrinógeno y la protrombina, que son proteínas que están relacionadas con el proceso de la coagulación. También va a sintetizar lo que son las lipoproteínas, principalmente las VLDL, proteínas de muy baja densidad que transportan los triglicéridos desde los tejidos hacia el hígado. También vamos a ver que van a sintetizar el glucógeno, lípidos y otras glucoproteínas de transporte relacionadas con el transporte del hierro, del cobre, de la hemoglobina libre en plasma. También el hígado es un sitio de almacenamiento de algunas vitaminas, como la vitamina A, muy importante en lo que es la visión nocturna, la vitamina K, que se puede o consumir con la dieta o la pueden sintetizar las bacterias del colon, y también es muy importante en la síntesis de la protrombina, por lo tanto está relacionada con los procesos de coagulación. Y la vitamina E, que es una vitamina también liposoluble que funciona como un antioxidante. También el hígado va a ser sitio de almacenamiento de glucógeno y lípidos. Otra función muy importante del hígado es la biotransformación. Va a participar en la biotransformación de algunas hormonas, por ejemplo, la transformación de la T4 en la forma más activa de la T3. Como ya vimos, también en endocrino va a participar de lo que es la activación de la vitamina D, transformando el colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol, que es la forma predominante circulante de la vitamina D en el plasma. Recordemos que luego esta vitamina D tiene que pasar por el riñón para terminar de activarse. También vimos que la hormona de crecimiento puede actuar sobre el hígado para estimular la producción del IGF-1, que va a participar en lo que es el crecimiento corporal. Y el hígado va a ser un órgano muy importante en lo que es la detoxificación de fármacos y toxinas mediante dos procesos: oxidación y conjugación. Muchos de los fármacos y toxinas que podemos ingerir no son hidrosolubles y justamente pasan por el hígado para sufrir esos procesos que los hagan más hidrosolubles para poder ser vehiculizados y luego eliminados principalmente por orina. En cuanto a lo que es el metabolismo, vamos a ver que los hidratos de carbono son muy importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono. Tienen las enzimas necesarias para transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato y generar el glucógeno, que sería la principal forma de almacenamiento. Y en caso de necesitar ese glucógeno, también están las enzimas necesarias para hacer la glucogenólisis y liberar la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Lo mismo va a ocurrir con las proteínas y las grasas. Recordemos que el hígado también es un órgano que en la etapa prenatal participa como órgano hematopoyético. Y en cuanto a lo que sería la función exócrina del hígado, es la producción de la bilis. La bilis se forma a partir de muchos sustratos provenientes del intestino, del páncreas y del vaso,
que ya vamos a ver esto cuando veamos el sistema porta hepático. La bilis tiene como componentes sales biliares, bilirrubina, colesterol, electrolitos, inmunoglobulinas y otros componentes orgánicos, y sirve por un lado para excretar productos de desecho. Es muy importante, sobre todo, la presencia de las sales biliares en la emulsificación de las grasas que permitan su correcta absorción, y también mediante la secreción de las inmunoglobulinas participa en la inmunidad. Vamos a estudiar que en el hígado existen varias células, pero la célula que cumple la mayor parte de las funciones que describimos y la que va a ocupar gran parte del parénquima hepático son los hepatocitos. Los hepatocitos son células que están descritas que tienen una forma poliédrica, idealmente hexagonal. Tienen dos caras que miran hacia lo que se llama el espacio perisinusoidal, y las otras caras toman contacto con otros hepatocitos y van a formar la pared del canalículo biliar, que es el inicio de la vía biliar a donde se va a volcar la bilis. Los hepatocitos son células que tienen un solo núcleo o a lo sumo dos, de ubicación central. El núcleo tiene zonas de cromatina densa y zonas de cromatina laxa, y es bastante común visualizar uno o dos nucleolos. Tengan en cuenta que los hepatocitos son células que tienen un gran poder de regeneración, y al cumplir tantas funciones van a tener desarrolladas casi todas las organelas. Van a tener un importante retículo endoplasmático rugoso para sintetizar todas las proteínas, un importante aparato de Golgi, gran cantidad de mitocondrias justamente que van a aportar la energía para poder cumplir todas esas funciones. Vamos a ver también que hay depósitos de glucógeno y de lípidos, gran cantidad de peroxisomas muy importantes en lo que es el metabolismo, por ejemplo, del etanol. Vamos a ver también gran cantidad de lisosomas que pueden almacenar distintos pigmentos, y también vamos a ver un importante retículo endoplasmático liso que sobre todo aumenta en cantidad cuando el hepatocito es expuesto a diferentes fármacos o a diferentes tóxicos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el citoplasma del hepatocito, vemos que es un citoplasma predominantemente acidófilo, pero también podemos ver algunos grumos basófilos correspondientes al retículo, e incluso algunas imágenes más pálidas correspondientes a los depósitos de glucógeno y de lípidos. Fíjense acá que se ve un hepatocito, por ejemplo, binucleado, ¿sí? El núcleo bien redondeado, zonas de cromatina un poco más densa y otras más laxa, y ahí vemos los nucleolos visibles. La función exócrina del hígado era producir la bilis. Esa bilis tiene que llegar hacia lo que es el intestino delgado y va a ir recorriendo todo un sistema de conductos llamado vía biliar. Esta vía biliar se va a iniciar a nivel de lo que llamamos canalículos biliares, formados por la unión de dos hepatocitos. Esos canalículos biliares van a juntarse y van a formar unos conductos que se llaman conductos de Hering. Esos conductos de Hering van a estar revestidos por dos tipos de células. En un primer momento van a contener hepatocitos, pero después va a empezar a aparecer otro tipo de células que se llaman colangiocitos, que van a ir formando un epitelio cúbico simple. Esos conductos de Hering luego van a drenar en unos conductos un poquitito más grandes, que van a estar revestidos únicamente por colangiocitos, llamados conductillos biliares intrahepáticos, y esos conductillos biliares intrahepáticos van a llevar la bilis hacia lo que son los conductos biliares interlobulillares, que también van a tener inicialmente un epitelio cúbico simple formado por colangiocitos, pero a medida que se van a ir acercando al hilio del hígado, se va a ir haciendo un epitelio cilíndrico, y ahí van a empezar a aparecer otras capas de músculo o incluso de tejido conectivo. Estos conductos biliares interlobulillares los vamos a nombrar en un rato, porque son los que van a estar acompañados por ramas de la vena porta y de la arteria hepática, formando una estructura llamada tríada portal. Esos conductos biliares interlobulillares se van a juntar y van a formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. De la unión del conducto hepático derecho e izquierdo, como observamos acá en la imagen, se va a formar lo que se llama el conducto hepático común. Ese conducto hepático común se va a unir con un conducto que proviene de la vesícula biliar, llamado conducto cístico,
y van a formar el conducto colédoco, que es el que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. En este esquema lo que vemos justamente es la formación de los canalículos o capilares biliares formados por la unión de dos hepatocitos. Entre estos hepatocitos vamos a ver que va a haber distintos tipos de uniones intercelulares. En la membrana del canalículo biliar, en la membrana plasmática, vamos a encontrar distintas ATPasas y esto habla de que la bilis va a ser un proceso de secreción activo. Fíjense acá, observamos lo que es el canalículo biliar. Esos canalículos biliares luego van a desembocar en lo que es el conducto de Hering, que estaba formado tanto por hepatocitos como por colangiocitos. Y esos conductos de Hering después drenaban en lo que eran los conductos biliares intralobulillares y luego en el interlobulillar, que es el que está ubicado a nivel de la tríada portal. Acá vemos un dibujito, nuevamente, donde vemos los distintos canalículos biliares, cómo se van juntando para ir formando lo que son los conductos de Hering, que finalmente van a desembocar en lo que sería el conducto biliar interlobulillar en la tríada portal. Comprender gran parte del parénquima hepático y gran parte de todas las funciones que ya enumeramos, es fundamental conocer la irrigación del hígado, ya que el mismo tiene una irrigación particular. El 75% de la sangre que ingresa al hígado lo hace proveniente de lo que es la vena porta. Esta vena porta se forma de la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Por lo tanto, el hígado va a recibir todo lo que absorbemos a nivel del intestino, tanto los nutrientes como los tóxicos que podemos absorber, todo lo que son los productos de degradación de los glóbulos rojos provenientes del vaso y gran parte de lo que son las secreciones endocrinas, tanto del páncreas como de las células enteroendocrinas del tubo digestivo. Como dijimos, el resto de la sangre, el 25% restante, proviene de la arteria hepática. Esa arteria hepática es rama del tronco celíaco, también va a ingresar a través del ilio y siempre vamos a ver que las ramas de distribución de la vena porta y de la arteria hepática van a viajar juntos, junto con un componente de la vía biliar formando la tríada portal. Estos vasos sanguíneos luego van a entregar la sangre hacia un sistema de capilares llamados sinusoides hepáticos y esos sinusoides hepáticos van a desembocar en una vena llamada vena central o vena hepática terminal. Esa vena hepática terminal o vena central luego va a drenar en lo que son las venas sublobulillares. Esas venas sublobulillares drenan en la vena hepática y la vena hepática drena en lo que es la vena cava inferior. Entonces, fíjense que los hepatocitos, que son las principales células del hígado, nunca reciben sangre 100% oxigenada. Como ya vimos en cardiovascular, en el hígado teníamos un sistema porta, el conocido sistema porta hepático. Este sistema porta hepático va a tener las primeras redes capilares ubicadas a nivel del intestino, el páncreas y el vaso. Las venas que drenan estos órganos van a formar, luego de unirse, lo que son la vena porta, y esa vena porta luego, junto con la arteria hepática, va a formar lo que son los capilares sinusoides hepáticos. Entonces yo voy a tener dos redes capilares separados por una vena que va a ser la vena porta. De esa manera, todo lo que absorbemos en el intestino, lo bueno y lo malo, antes de pasar a la circulación sistémica, va a pasar al hígado para poder metabolizarse. Lo mismo va a suceder con lo que son los productos de degradación de los glóbulos rojos y también con las hormonas que se producen en el páncreas. De hecho, la insulina y el glucagón, que son las principales hormonas pancreáticas, si bien pueden inactivarse en múltiples órganos, un sitio muy importante de inactivación va a ser el hígado. Luego de los sinusoides hepáticos, habíamos dicho que drenaban en una vena que se llamaba vena central o vena hepática terminal. Estas drenan lo que son las venas sublobulillares, luego estas en la vena hepática cava inferior y recién ahí esa sangre retornaría a lo que es la circulación sistémica. En este dibujo se observa una vellosidad intestinal
con todo lo que son los capilares fenestrados que van a estar ubicados a nivel de la vellosidad, y lo mismo también el vaso aquilífero central. Por acá se van a absorber gran parte de los nutrientes y lamentablemente también algunos tóxicos que podemos consumir, y luego estos capilares van a ir formando lo que es la vena mesentérica superior, que luego de unirse con la esplénica va a formar la vena porta. Esta vena porta entra por el hilio hepático y luego entrega esa sangre a otra red de capilares que son los sinusoides hepáticos, y queda establecido entonces el sistema porta hepático. Como dijimos anteriormente, la arteria hepática y la vena porta ingresan por el hilio, siempre van a viajar juntas con alguna estructura de la vía biliar, formando lo que se llama la tríada portal. Esa tríada portal va a estar rodeada por tejido conectivo, y cuando la tríada portal está rodeada de conectivo también lo podemos llamar espacio porta. A medida que se van alejando del hilio, tanto los conductillos biliares como las ramas de la arteria hepática y las ramas de la vena porta van a ir disminuyendo el calibre. Es frecuente ver más alejado del hilio que las ramas de la vena porta se transforman en vénulas, que las ramas de la arteria hepática se transforman en arteriolas, y generalmente el conducto biliar es un conducto pequeño revestido por un epitelio cúbico simple. Nosotros ya estudiamos la principal célula que forma el parénquima hepático, que son los hepatocitos. Ya vimos cómo es la irrigación sanguínea, y lo que vamos a estudiar ahora es la manera de describir la organización estructural o parénquima hepático. Existen tres maneras principales de definir o para describir este parénquima hepático, que son el lobulillo hepático clásico, que es este hexágono, el lobulillo portal y el acino hepático. En algunos animales hay gran cantidad de tejido conectivo y están bien delimitados los lobulillos hepático clásicos, y el resto de los lobulillos y acino lo vamos a delimitar trazando líneas imaginarias entre diferentes estructuras. En el hígado humano no está tan bien definido el lobulillo hepático clásico, ya que tenemos menor cantidad de tejido conectivo. Cada una de estas formas de describir esta organización estructural del hígado va a tener un fundamento diferente. El lobulillo hepático clásico se dice que tiene un fundamento anatómico y que sigue las ramas de distribución de la arteria hepática y de la vena porta, y justamente siguen el trayecto de la sangre para poder irrigar a los hepatocitos. El lobulillo portal tiene como fundamento la secreción exócrina del hígado, por lo tanto lo que va a seguir es la secreción de la bilis. Y el acino hepático tiene como fundamento relacionar lo que es la irrigación sanguínea, el metabolismo de los hepatocitos, y relacionarlo justamente con la patología hepática. La forma más común de describir al parénquima hepático es el lobulillo hepático clásico. Este lobulillo hepático clásico es una masa de tejido hexagonal formada por cordones anastomosados de hepatocitos que están apilados, y esos cordones de hepatocitos van a estar separados entre sí mediante el sistema interconectado de sinusoides. En el centro del lobulillo hepático clásico vamos a tener a lo que es la vena centrolobulillar o vena hepática terminal, y en los ángulos del hexágono vamos a tener a lo que es el espacio porta, que es tejido conectivo laxo que contiene la tríada portal. Fíjense acá que sacamos como una porción del lobulillo hepático clásico y vemos que la vena centrolobulillar está toda perforada justamente por los sinusoides hepáticos que desembocan en ella. En esta imagen que vemos acá es un hígado de cerdo que tiene gran cantidad de tejido conectivo interlobulillar, y están bastante bien delimitados los lobulillos. En el humano tenemos muchísima menor cantidad de tejido conectivo y por lo tanto hay que trazar líneas imaginarias uniendo distintos espacios portas para formar el lobulillo hepático clásico. En esta imagen lo que vemos también es un lobulillo hepático clásico donde está coloreado con un tricrómico y por lo tanto el tejido conectivo se ve en azul, y vemos acá en uno de los extremos
lo que sería el espacio portal o espacio de Kiernan, que es tejido conectivo que contiene a la tríada portal. Esa tríada portal, recordemos que está formada por rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y el conducto biliar interlobulillar. En el centro del lobulillo hepático clásico tenemos lo que es la vena centrolobulillar y formando todo el interior del lobulillo tenemos las trabéculas de hepatocitos separadas por los sinusoides que parecen que irradian desde la vena centrolobulillar hacia la periferia. Acá vemos más de cerca la vena centrolobulillar. Esta vena centrolobulillar va a ser una vénula postcapilar y fíjense acá cómo se ven todos los sinusoides desembocando en esta vena centrolobulillar. Acá tenemos una imagen más de cerca de lo que sería el espacio portal con la tríada, donde vamos a observar la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática, fíjense que ese nivel ya sería una arteriola, y el conducto biliar, que lo podemos distinguir bien justamente porque tiene un epitelio cúbico simple. Si bien se llama tríada portal, también hay presencia de vasos linfáticos en esta región, ¿sí? Acá lo que vemos justamente son los componentes de la tríada portal en uno de los ángulos y la vena centrolobulillar, las trabéculas de hepatocitos y justamente los sinusoides. Cuando nosotros hablamos de la dirección de la sangre dentro del lobulillo hepático clásico, sabemos que la sangre va desde la tríada portal hacia la vena centrolobulillar, por lo tanto, en el lobulillo hepático clásico decimos que la sangre tiene una circulación que es centrípeta, o sea, desde la periferia del lobulillo hacia el centro. La bilis va a seguir un sentido contrario, va a dirigirse desde lo que sería el centro del lobulillo hepático clásico hacia el conducto biliar interlobulillar ubicado en la tríada. Por lo tanto, cuando hablamos de la circulación de la bilis dentro del lobulillo hepático clásico, hablamos de una circulación centrífuga. Acá vemos lo mismo, vemos la tríada portal en uno de los extremos y la vena centrolobulillar en el centro. Vemos los hepatocitos, vemos los sinusoides y, como dijimos, la sangre tiene una dirección centrípeta desde la periferia del lobulillo hacia el centro y la bilis una dirección centrífuga. Obviamente que sangre y bilis no se mezclan, ¿sí? La sangre circula con una dirección centrípeta por los sinusoides hepáticos y la bilis va a circular con una dirección centrífuga, inicialmente por los capilares biliares, conductos de Hering, conducto biliar intralobulillar hasta llegar al conducto que está en la tríada. También tenemos la linfa, ¿sí? La linfa va a circular por un espacio llamado espacio perisinusoidal o espacio de Dice. Este espacio va a estar ubicado entre los hepatocitos y el sinusoide. Los hepatocitos proyectan microvellosidades hacia el espacio de Dice y justamente en ese espacio se va a dar el intercambio de sustancias entre lo que sería la sangre y el hepatocito. Por eso se dice que por ese espacio circula la linfa en dirección hacia la tríada portal, porque ahí van a estar también ubicados los vasos linfáticos. Por lo tanto, la linfa, al igual que la bilis, sigue una circulación centrífuga por el interior del espacio de Dice.
Como dijimos recién, entre los hepatocitos y los sinusoides hepáticos tenemos lo que es el espacio perisinusoidal o espacio de Dice, que es el espacio de intercambio de sustancias entre lo que sería el hepatocito y el plasma que circula o la sangre que circula por lo que sería el espacio de Dice. Recordemos que los capilares sinusoides hepáticos son capilares con endotelio y membrana basal discontinua, por lo tanto es bastante abierto lo que sería el intercambio de sustancias entre el hepatocito y la sangre. Lo mismo, muchas de las secreciones del hepatocito se vierten justamente inicialmente hacia el espacio perisinusoidal para luego llegar a lo que es el sinusoide. Como dijimos, por este espacio, que es el espacio de Dice o de Dice, circula la linfa. Esa linfa va a circular en dirección hacia lo que es el espacio porta, hacia un espacio llamado espacio de Moll. El espacio de Moll está entre lo que sería el tejido conectivo del espacio porta y los hepatocitos más periféricos del lobulillo, y es ahí donde van a estar los vasos linfáticos, hacia donde va la linfa que circula por lo que sería el espacio de Dice. Dentro de lo que es el espacio de Dice o espacio perisinusoidal, vamos a encontrar una célula que se llama célula hepática estrellada o célula de Ito. Esta célula va a cumplir varias funciones. Generalmente es una célula que se va a encargar de almacenar vitamina A, que es muy importante para lo que es la visión nocturna, pero ante determinados estímulos, sobre todo la exposición a tóxicos y continua, estas células se podrían diferenciar a miofibroblastos y podrían producir fibras colágenas que se irían depositando en lo que sería el espacio de Dice, por lo tanto alterarían el intercambio de sustancias entre lo que sería la sangre y el hepatocito. Fíjense acá, vemos una célula de Ito en reposo, ¿sí? En condiciones normales, almacenando vitamina A, y una célula estrellada o célula de Ito activada luego de alguna lesión, donde empezamos a ver el depósito de fibras colágenas en el interior del espacio de Dice. Otra de las formas para describir el parénquima hepático es el lobulillo portal. El lobulillo portal tiene como fundamento seguir lo que es la secreción exócrina del hígado, por lo tanto es la secreción de la bilis. Este lobulillo portal tiene una forma triangular, se forma de la unión de tres venas centrolobulillares, quedando en el centro lo que sería la tríada portal, y lo que más nos importaría en este caso sería el conducto interlobulillar. Fíjense que este lobulillo portal ocupa porciones de tres lobulillos hepáticos clásicos, y se supone que estas porciones que están marcadas en celeste, todas estas porciones drenarían la bilis hacia el conducto que queda en el centro. Fíjense que cuando hablamos del lobulillo portal, la bilis va a ir en una dirección centrípeta desde lo que es la periferia hacia el centro del lobulillo, y la sangre, por el contrario, va a tomar una dirección centrífuga. No cambia la dirección de la sangre siempre va desde lo que sería la tríada portal hacia la vena centrolobulillar, y la bilis va desde lo que sería la zona de la vena centrolobulillar hacia lo que es la tríada portal. Lo que cambiaron fueron los límites. La última forma para describir el parénquima hepático es el acino hepático. Este es el que mejor correlaciona lo que es la perfusión sanguínea, la actividad metabólica de las células y la patología hepática. Este acino hepático lo vamos a formar uniendo dos espacios porta que van a formar un eje menor y dos venas centrolobulillares que van a formar el eje mayor, y de esa manera va a quedar el rombo. Dentro de lo que es el acino hepático, los hepatocitos los vamos a distribuir rodeando concéntricamente al eje menor en tres zonas. La zona 1, que va a ser la más cercana al eje menor y más irrigada, la que recibe sangre con mayor contenido de oxígeno, la primera que recibe los nutrientes y también la primera que recibe los tóxicos. Después tenemos la zona 2 y la zona 3, que es la que está más alejada de
lo que es el espacio porta y más cerca de la vena centrolobulillar, y es la zona donde los hepatocitos reciben la sangre con menor concentración de oxígeno y que justamente va a ser la que recibe también la menor cantidad de nutrientes. Vamos a ver que, fíjense que los hepatocitos de la zona 1 corresponden a los hepatocitos de la periferia del lobulillo hepático clásico. Por el contrario, los hepatocitos de la zona 3 son los que corresponden a los hepatocitos del centro del lobulillo hepático clásico. Los hepatocitos de la zona 1, como dijimos antes, van a ser los primeros que van a recibir los nutrientes, pero también los primeros en recibir en el caso de consumir un tóxico. Por lo tanto, en caso de patología por consumo de algún tóxico, serían los primeros que van a sufrir lesión. Y también son los primeros en lesionarse cuando hay alguna patología obstructiva a nivel de la vía biliar. Sin embargo, estos hepatocitos de la zona 1, al recibir la sangre con mayor contenido de oxígeno, son más resistentes en caso de que haya una patología vascular que disminuya, por ejemplo, la llegada de sangre a nivel del hígado. Los hepatocitos de la zona 3, al estar más alejados de lo que sería la irrigación, son los que van a sufrir inicialmente en el caso de que haya una patología vascular, ya que son los que reciben sangre con menor concentración de oxígeno, y si encima a eso le sumamos la presencia de una patología donde hay hipoperfusión hepática, estos serían los primeros en afectarse en patologías vasculares. Pero por el contrario, en el caso de consumir un tóxico, ese tóxico va a ir avanzando y cuando llega a los hepatocitos de la zona 3, ese tóxico va a estar en menor cantidad, por lo tanto son los más resistentes en caso de patología tóxica y también en caso de patología por obstrucción de la vía biliar. Acá vemos un poco de lo que estuvimos hablando, cercano a lo que sería la tríada portal, los hepatocitos de la zona 1, más cercanos a la vena centrolobulillar, los de la zona 3, y los de la zona 2 siempre toman una conducta intermedia. Y acá un poco lo mismo, los hepatocitos de la zona 3 son los que están cerca de la vena centrolobulillar y que corresponden a los hepatocitos del centro del lobulillo hepático clásico, los de la zona 2 que están en una posición intermedia y los de la zona 1 que son los que corresponden a los hepatocitos de la zona periférica del lobulillo hepático clásico. Para finalizar con el hígado, tenemos que hablar de los sinusoides hepáticos. Ya habíamos dicho que justamente al ser capilares de tipo sinusoide, tienen un endotelio y una membrana basal discontinua, incluso que puede estar ausente, lo que permite un intercambio bastante libre entre los hepatocitos y el torrente sanguíneo, y formando parte del revestimiento de la pared del sinusoide, entre las células endoteliales aparecen unas células que son las células de Kupffer. Estas células de Kupffer son macrófagos, pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Como dije recién, van a estar intercaladas entre las células endoteliales y estas células se van a encargar de fagocitar glóbulos rojos que hayan escapado la hemocateresis en el vaso y que llegan justamente al hígado por el sistema porta hepático. Esto se sostiene en base a que es frecuente encontrar en el citoplasma de las células de Kupffer productos de degradación de los eritrocitos, como por ejemplo gránulos de hierro. La vesícula biliar es un órgano que tiene forma de pera, que está ubicado en la parte posterior del hígado. Esta vesícula biliar tiene lo que sería un cuello, que es la parte más estrecha, un cuerpo y un fondo, y tiene un conducto llamado conducto cístico por donde la bilis va a ingresar hacia la vesícula biliar proveniente del hígado, y luego ese conducto cístico se va a unir con lo que es el conducto hepático común para formar el colédoco, y esa bilis de esa manera va a llegar hacia lo que es el intestino delgado. La vesícula biliar se va a encargar de lo que es el almacenamiento y la concentración de la bilis. Este órgano recibe proveniente del hígado una bilis bastante diluida, y las células epiteliales
van a absorber gran parte del líquido y de esa manera se van a concentrar gran parte de los componentes como lo que son las sales biliares, el colesterol y la bilirrubina. Cuando el alimento llega al duodeno, sobre todo el alimento rico en grasas, eso estimula que las células enteroendocrinas del tubo digestivo sinteticen hormonas que actúan sobre la capa muscular que contiene la vesícula biliar, y la contracción de este músculo permite que esa bilis llegue hacia lo que es el duodeno. Cuando nosotros miramos la pared de la vesícula biliar, vamos a ver que está formada por una capa mucosa, carece de muscular de la mucosa y de submucosa, tiene una capa muscular en el sitio donde la vesícula biliar contacta con el hígado, tiene adventicia, y luego va a estar en la otra zona revestida de una serosa. Fíjense, cuando la vesícula biliar está vacía, se observa que justamente la mucosa va a estar toda plegada. Esta mucosa va a estar revestida por un epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple. Estas células epiteliales, que son colangiocitos, tienen microvellosidades cortas relacionadas con la función absortiva. Se van a apoyar sobre una membrana basal y por debajo vamos a tener una lámina propia. En la lámina propia vamos a tener tejido conectivo laxo con gran cantidad de linfocitos y plasmocitos, y podemos ver presencia de glándulas secretoras de moco. Como dijimos recién, no hay muscular de la mucosa y tampoco hay submucosa, y la capa muscular externa tiene una disposición distinta a la del tubo digestivo, ya que las fibras musculares lisas se disponen al azar, y entre ellas es bastante habitual ver fibras de colágeno y fibras elásticas. Muchas veces se ven algunas proyecciones de la mucosa que llegan hasta lo que es la capa muscular, que reciben el nombre de senos de Rokitansky y Aschov, y se ven más frecuentes sobre todo cuando hay patología de la vesícula biliar. Es una glándula alargada formada por una cabeza, un cuerpo y una cola. En el interior tiene un conducto que se llama conducto pancreático principal o conducto de Wilson, que junto con el colédoco desembocan en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater. Esa ampolla de Vater va a estar rodeada por lo que es el esfínter de Oddi, que va a regular el ingreso de la bilis y el jugo pancreático hacia el intestino, y también va a impedir lo que es el reflujo del contenido intestinal hacia estos órganos. Se considera una glándula mixta, ya que tiene un componente exócrino y un componente endocrino. El componente exócrino es una glándula túbulo-acinar o acinar de tipo serosa, compuesta y ramificada, que se va a encargar de sintetizar precursores de enzimas digestivas que se van a activar en la luz del intestino y son fundamentales para lo que es la digestión de los alimentos. En esta imagen observamos los acinos serosos, productores de estos precursores enzimáticos. Fíjense que las células son células que tienen una forma triangular o piramidal con una base ancha y se van haciendo más finitas hacia lo que es la parte apical. Otra particularidad que tiene el páncreas es que el sistema de conductos se va a iniciar en el interior del acino en unas células que se llaman células centroacinares o centroacinosas, que van a ser el principio de los conductos intercalares. Como describimos recién, una particularidad que tiene el páncreas es que el sistema de conductos se inicia en el interior del acino en unas células llamadas células centroacinares o células centroacinosas, que son células aplanadas con escaso citoplasma y que se van a encargar de secretar bicarbonato y sodio hacia el jugo pancreático. Estas células son el inicio y se van a continuar con lo que es el conducto intercalar o conducto de Boll. Estos conductos intercalares son conductos cortos que van a desembocar en lo que se llaman los conductos colectores o conductos intralobulillares. Vale aclarar que el páncreas no posee conductos estriados. Estos conductos intralobulillares luego van a desembocar en los que son los conductos interlobulillares, revestidos por un epitelio cilíndrico simple, y estos conductos interlobulillares van a desembocar directamente en el conducto pancreático principal o conducto de Wilson, que atraviesa toda la glándula y, como dijimos antes, desemboca en la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno.
imagen lo que vamos a observar son dos características típicas del páncreas. Por un lado vemos los acinos serosos, donde observamos que las células que conforman estos acinos tienen una región basal basófila, donde observamos el núcleo redondo y el citoplasma bien basófilo, correspondiente a la ubicación del retículo endoplasmático rugoso, y en la parte apical observamos que se ve acidófilo, donde van a estar almacenados los gránulos de zimógeno. Esta doble tinción del citoplasma recibe el nombre de bifase tintorial y es una de las características particulares que tiene el páncreas. Otra de las características que observamos acá son estas células aplanadas en el interior del acino, que son las células centroacinares o centroacinosas, que como dijimos es el inicio del conducto intercalar. Acá observamos nuevamente los acinos serosos con la bifase tintorial y observamos un conducto, que es un conducto con un epitelio cúbico simple, que es el conducto intralobulillar. Como dijimos recién, los acinos serosos del páncreas se van a encargar de sintetizar lo que son zimógenos, que son precursores enzimáticos e inactivos, que van a recorrer todo el sistema de conductos y se van a activar en lo que es la luz del duodeno. Estos zimógenos son precursores de enzimas proteolíticas que se van a encargar de degradar proteínas como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa, enzimas lipolíticas que van a degradar los lípidos como la lipasa, la colesterol esterasa y la fosfolipasa, enzimas amilolíticas que se encargan de degradar los hidratos de carbono y enzimas nucleolíticas que degradan los ácidos nucleicos en nucleótidos. Aparte de la secreción de las células acinares, las células de los conductos también van a secretar hacia lo que es el jugo pancreático sodio y bicarbonato, y este bicarbonato va a generar que el pH alcalino neutralice el ácido proveniente del quimo gástrico y aparte va a generar el pH óptimo para la activación de las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, vamos a ver que uno de los precursores enzimáticos que se sintetiza hacia el intestino es el tripsinógeno, que es un precursor de una enzima proteolítica. Este tripsinógeno va a ser activado por una enzima que está ubicada en las microvellosidades del intestino delgado, llamada enteropeptidasa, que va a transformar el tripsinógeno en tripsina. Y luego la tripsina es la que va a ir transformando las enzimas inactivas en las enzimas activas. Todo esto se va a ver favorecido por el pH alcalino, ya sea como parte del jugo pancreático y también como parte de las secreciones de las glándulas de Brunner presentes en la submucosa del duodeno. El páncreas exócrino va a estar principalmente regulado por el sistema nervioso autónomo, pero lo que vamos a estudiar nosotros es la regulación que hacen algunas hormonas producidas por células enteroendocrinas del tubo digestivo. Por lo tanto, cuando el quimoácido proveniente del estómago ingresa en el duodeno, estas células van a sintetizar principalmente dos hormonas. Una hormona se llama colecistoquinina, que va a estimular a las células acinares del páncreas para que sinteticen los precursores enzimáticos, y esta colecistoquinina también va a estimular la contracción de la vesícula biliar, favoreciendo la llegada de la bilis al duodeno. Esta colecistoquinina va a actuar inhibiendo el vaciamiento gástrico. La otra hormona se llama secretina. La secretina va a estimular principalmente la producción de un líquido rico en bicarbonato por las células de los conductos pancreáticos, pero una secreción escasa en precursores enzimáticos, y va a inhibir lo que es la secreción ácida gástrica. Entonces, por la acción coordinada de estas hormonas, logramos tener un jugo pancreático rico en precursores enzimáticos y rico en bicarbonato. El páncreas endocrino está representado por unas estructuras llamadas islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans van a producir hormonas que se van a encargar de regular lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Nosotros observamos los islotes de Langerhans como unos cúmulos de células que son más pálidas,
rodeados de gran cantidad de acinocerosos. El páncreas endocrino solamente va a representar el 1 al 2% del volumen pancreático, y si bien pueden estar distribuidos a lo largo de todo el páncreas, es más frecuente encontrarlos en lo que es la zona de la cola. Acá vemos más de cerca lo que sería el islote de Langerhans, donde vemos cordones celulares. Estos cordones celulares van a estar rodeados de gran cantidad de capilares fenestrados, típico de lo que serían las glándulas endocrinas, y fíjense que los vemos como unas masas ovaladas y pálidas, rodeados de gran cantidad de acinocerosos. Estos acinos van a estar formados por distintos tipos celulares, cada uno encargado de sintetizar una hormona distinta. Por esas células son indistinguibles con las técnicas de rutina. Dentro de lo que son las células principales de los islotes pancreáticos, tenemos las células beta o células B, que constituyen el 70% del islote de Langerhans, que tienen una ubicación central dentro del islote y son las encargadas de producir la insulina. Las que le siguen en cantidad son las células A o células alfa, que están en un 15 o un 20% de las células del islote de Langerhans, tienen una posición periférica y se van a encargar de sintetizar el glucagón. Y las últimas células principales, que son las que están en menor cantidad, son las células D o células delta, que también tienen una ubicación periférica y se van a encargar de sintetizar la somatostatina. Como dije recién, estas células son indistinguibles con las técnicas de rutina. Tenemos lo que son las células menores de los islotes de Langerhans, o sea que están en muchísima menor cantidad que las otras que describimos. Tenemos las células PP que secretan el polipéptido pancreático, las células D1 que secretan lo que es el BIP o péptido intestinal vasoactivo, las células enterocromafines que se encargan de sintetizar múltiples hormonas como la motilina, la secretina y la sustancia P, y las células epsilon que secretan la grelina. Como dijimos, el páncreas endocrino se va a encargar de producir hormonas que van a regular lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. La glucemia normal, que es la concentración de glucosa en sangre, debe mantenerse entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si, por ejemplo, ante el consumo de alimentos, eso genera aumento de la glucemia, las células beta del páncreas van a liberar insulina. Esta insulina va a favorecer la captación tisular de glucosa, sobre todo a nivel de las células musculares y los hepatocitos. Va a estimular lo que es el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno y la utilización de la glucosa, lo que llamamos glucólisis. También va a favorecer lo que es la degradación de las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, liberando los triglicéridos y favoreciendo la formación de gotitas de grasa, ¿sí? Lo que se llamaría la lipogénesis, y también va a estimular lo que es la síntesis de proteínas. Fíjense acá, vemos que la insulina se une a su receptor en la membrana de algunas células, y la unión de la insulina a su receptor lo que hace es abrir transportadores que lo que hacen es captar la glucosa desde el torrente sanguíneo e introducirla en el interior de las células. De esa manera la concentración de glucosa en el plasma disminuiría. Por el contrario, cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo ante un ayuno, las células alfa del páncreas van a liberar el glucagón. El glucagón va a tener los efectos opuestos a los de la insulina, va a liberar la glucosa desde los tejidos hacia la sangre, va a favorecer lo que se llama la degradación del glucógeno, ¿sí? La glucogenólisis, va a estimular lo que se llama la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa usando otros sustratos como lípidos y aminoácidos. Va a estimular la lipólisis, ¿sí? La degradación del tejido adiposo, y también va a estimular la degradación de las proteínas. Acá observamos un poco lo que estuvimos hablando, que ante una baja concentración de glucosa en sangre, el páncreas va a liberar el glucagón, y el glucagón va a promover la degradación del glucógeno a glucosa para que esa glucosa quede disponible para pasar a la sangre y aumentar los niveles de la glucosa.
Por el contrario, ante una alta concentración de glucosa en sangre, el páncreas va a liberar insulina y va a ejercer el efecto contrario al glucágono. Va a promover lo que es la formación del glucógeno a partir de la glucosa que vamos a extraer del torrente sanguíneo y va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Pero aparte de la insulina y el glucagón, existen múltiples hormonas que van a también regular los niveles de la glucemia. Por ejemplo, lo que es el cortisol y las catecolaminas son hormonas que forman parte de lo que se llaman las hormonas de la contrarregulación, y junto con el glucagón también van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Fíjense que un poco lo que vimos en endocrino, ¿sí? Que la hipófisis va a liberar la adrenocorticotrofina. Esa adrenocorticotrofina va a actuar sobre la zona fascicular de la glándula suprarrenal para que libere cortisol, y ese cortisol va a promover la degradación de las proteínas que por gluconeogénesis se van a transformar en glucosa, lo que va a llevar al aumento de los niveles de glucosa en sangre. Y las catecolaminas, ¿sí? Estimuladas por el sistema simpático a nivel de lo que es la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina van a promover lo que es la glucogenólisis, van a convertir el glucógeno en glucosa y por lo tanto esa glucosa va a poder pasar al torrente sanguíneo para aumentar los niveles de la glucosa en sangre. Un efecto similar también va a tener lo que es la hormona de crecimiento. La célula de la que nos faltaba es las células delta. Recordemos que las células delta producen la somatostatina. La somatostatina es una célula que va a inhibir tanto la secreción de insulina como de glucagón. Entonces, en el interjuego de todas estas hormonas es que ante determinadas situaciones nosotros logramos que esa glucemia se mantenga en límites normales. Cuando tenemos la ausencia total de insulina o una producción insuficiente, vamos a tener una enfermedad conocida como diabetes mellitus. Acá vemos un páncreas sano que produce insulina, ¿sí? En respuesta a los aumentos de los niveles de glucosa en sangre. Acá vemos los dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la diabetes que suele aparecer en la infancia o en la adolescencia. Es una enfermedad autoinmunitaria donde existen autoanticuerpos contra las células beta. Por lo tanto, el páncreas es incapaz de producir insulina y por lo tanto las células no pueden captar la glucosa. Este tipo de diabetes justamente es la que se trata con la aplicación exógena de insulina. La diabetes tipo 2 suele aparecer en la vida adulta, se suele asociar con el sobrepeso y la obesidad, y el páncreas sí está capacitado para producir la insulina, pero lo que ocurre es que hay una resistencia a nivel de los receptores, ¿sí? Ocurre lo que se llama una insulinoresistencia. De hecho, estos pacientes se asocian a niveles altos de insulina, pero esa insulina no puede actuar sobre su receptor, o su receptor no es sensible a la insulina, lo que también va a generar aumento de la glucosa en sangre. Este tipo de diabetes no se trata con insulina en los estadios iniciales, se trata con medidas higiénico-dietéticas como la disminución del peso, o se pueden dar también hipoglucemiantes orales. Para finalizar, como ideas claves, tenemos que, luego de haber estudiado este tema, poder diferenciar los tres tipos de glándulas salivales, relacionar las funciones del hígado según sus variables de organización del parénquima y con su irrigación y el sistema portohepático, y reconocer las distintas porciones del páncreas y sus respectivas funciones. Muchas gracias por su atención.